Esta charla se va a estar grabando, se está grabando, después va a quedar publicada en el canal de YouTube de la UNIPE. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo al encuentro de hoy. Eh, Hoy es 12 de marzo y lo que vamos a presentar es la charla que lleva el código 2402, que se llama Jardines Biodiversos Educativos y el fortalecimiento del tejido social desde la educación ambiental integral, que va a estar a cargo de Estefanía Barone, Ariana Rodríguez y Pablo Verón. Yo soy Víctor Fursi y estoy como moderador, como presentador. Formo parte del equipo de ciencias, de didáctica de las ciencias naturales y educación ambiental integral de la Universidad Pedagógica Nacional, que hace unos cuantos años venimos trabajando en investigación y en enseñanza en cuestiones de didáctica de las ciencias naturales, y en los últimos años, desde el año 2021 más o menos, empezamos a incursionar en el tema de la educación ambiental integral. Tenemos una serie de ofertas, digamos, educativas vinculadas a la educación ambiental integral, en particular un ciclo de complementación curricular, o sea, una licenciatura para colegas docentes del nivel primario, de la que, bueno, Tefi, Ariana y Pablo están cursando y, y, bueno, van a presentar un poco un trabajo desarrollado en el marco, bueno, de sus actividades profesionales y de esta carrera, ¿no? También quiero señalar que esta semana UNIPE, que se viene realizando, esta es la edición número 11, así se viene realizando hace varios años, tiene un poco la finalidad de compartir de una manera informal, digamos, no con el rigor, digamos, o la estructura académica tradicional de un congreso o de una conferencia académica, sino más bien compartir, como decimos nosotros, la cocina o los procesos de producción, tanto de proyectos de investigación, o sea, de producción de conocimiento en didáctica específica o en educación ambiental integral, y también los procesos educativos, digamos, los diseños y puesta en práctica de propuestas de enseñanza en los distintos niveles y espacios de formación docente inicial y continua, pero digo, desde una manera más conversada, más reflexiva, donde, bueno, ponemos a consideración lo que estamos haciendo, y son en general presentaciones de procesos, de cosas que estamos haciendo, que venimos haciendo y siguen en desarrollo. O sea, son medio abiertas y nos gusta mucho recibir retroalimentación, opiniones, críticas, sugerencias, preguntas. Así que un poco el enfoque de las charlas es esta. También lo digo para, bueno, que todos estemos relajados y nos sintamos con la habilidad de intervenir, preguntar, opinar, levantar la mano, comentar en el chat mientras que va ocurriendo la charla. Así que eso también lo quería señalar, como es la característica de esta charla, de esta semana UNIPE. También, y dentro de un ratito vamos a compartir en el chat, que todavía hay varias charlas durante esta semana que se van a desarrollar por miembros del equipo. Mañana tenemos 2 charlas a las 6 de la tarde, se superponen lamentablemente, pero bueno, hay 2 charlas que ustedes después van a poder ver. Y el viernes también tenemos 2 charlas más, o sea que quedan, además de esta, 4 charlas más en el área de didáctica de las ciencias naturales y educación ambiental integral. Eso un poco para enmarcar en qué contexto ofrecemos desde el equipo de ciencias naturales, ahora enriquecido por los aportes de los estudiantes, de los cursantes, estas charlas. En segundo lugar, la otra cosita que quiero decir antes de darle el paso a los colegas y que comiencen con su exposición, es un poco situación de contexto, ¿no? En este momento que estamos acá conversando en Plaza de Mayo, no, perdón, en la Plaza del Congreso, en la ciudad de Buenos Aires, está habiendo una represión de fuerzas de seguridad, fuerzas policiales, ante un reclamo que vienen haciendo los jubilados desde hace varias semanas. En particular, en el día de hoy se sumaron a esta marcha o a este reclamo, bueno, organizaciones o hinchas de fútbol y otras agrupaciones. Y en este momento está habiendo, como respuesta del gobierno ante estos reclamos, una represión, digamos, desmedida a mi gusto. Queremos señalar eso, queremos decir que no somos ajenos a ese contexto
Y también en ese marco, no sé, colegas, si quieren apuntar algo. Y también en ese marco, decir que desde el gremio de docentes de UNIPE, ADUNIPE, estamos sumándonos a los reclamos a nivel nacional, de todos los gremios de alcance nacional, para el paro del día 17 y 18, lunes y martes de la semana que viene, en relación a la emergencia presupuestaria y salarial de las universidades, que, como ustedes saben, ya hace 2 años que venimos trabajando sin presupuesto y con un recorte de presupuesto y también salarial que no alcanza para compensar los aumentos inflacionarios, ¿no? Entonces, en respuesta a esta ofensiva del gobierno nacional, ADUNIPE propone participar y decidir para reafirmar nuestro sentido de pertenencia. Y bueno, también queríamos contextualizar un poco esta situación de las políticas nacionales, tanto en lo educativo y también, sin entrar en detalle, en otra charla sí lo hemos hecho, sobre las políticas vinculadas a lo ambiental a nivel nacional, ¿no? Con una enorme cantidad de recortes, con un posicionamiento ideológico, político respecto de los conflictos ambientales, el extractivismo, etcétera, que, bueno, casualmente en la charla de mañana, Luis, que anda por acá, se va a dedicar a profundizar un poco esos temas. Pero, bueno, insisto, nos parecía interesante contextualizar el sentido de estas charlas de Semana UNIPE, más de conversación, más de compartir la cocina de los procesos educativos y de investigación, y por otro lado, expresar nuestro posicionamiento respecto de las políticas nacionales y la situación nacional, tanto en lo educativo como en lo ambiental. Bueno, hecha esta presentación y contextualización, ahora sí, vamos a la charla que lleva el número 2402, Jardines Biodiversos Educativos y el fortalecimiento del tejido social desde la educación ambiental integral, cuyos expositores son Estefanía Barone, Ariana Rodríguez y Pablo Verón. Y les voy a pedir a los colegas, bueno, que ya tomen la palabra y antes de iniciar, si por favor se presentan brevemente, cómo es su formación, su desempeño y lo que quieran contar. Bueno, que lo disfruten. Bueno, muchas gracias, Víctor. Me presento. Mi nombre es Steph, ahí figura como Estefanía Barone. Soy maestra de primaria. Desde hace 10 años trabajo en primer ciclo, específicamente en la unidad pedagógica, primer y segundo grado, en escuelas, hace 10 años también de la zona sur de la ciudad, barrios vulnerados de la zona sur de la ciudad, hace 3 años en el Bajo Flores, en el barrio Bajo Flores. Bueno, antes de darle la palabra a Pablo y a Ariana, agradecer a Víctor por la posibilidad también y a los profes que también se conectaron acá a acompañar la compartida de esta experiencia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por compartir acá con nosotros, como decía Tef, resaltar la cantidad de personas que hay de distintos lugares, eso nos parece como enriquecedor y divertido también para poder compartir entre todos. Mi nombre es Ariana Rodríguez, soy maestra de primaria, actualmente maestra en el barrio de Caballito. También soy capacitadora de Ciencias Naturales en el programa de Escuela de Maestros que se da en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y hace algunos años también estuve trabajando como maestra comunitaria en el barrio de Zabaleta. Lo traigo porque también es parte de la formación que me trajo hasta acá. Así que, bueno, agradecerles y esperamos tener una linda tarde de compartida. Bueno, mi nombre es Pablo Verón. Buenas tardes a todos y a todas. Yo soy profe de Ciencias Naturales. Actualmente estoy trabajando en institutos de formación docente en el nivel superior y estoy como docente de una escuela pública primaria en el barrio de Lugano, formando parte de un equipo de asistentes pedagógicos. Y en esa escuela estoy transitando mi año número 16, así que hace bastante que estoy formando parte del equipo docente de esa escuela. También fui parte de distintos equipos de formación continua, así que nada, también por acá ando pensando la enseñanza de las ciencias naturales
en el nivel primario desde hace un tiempito. Si quieren, podemos arrancar. ¿Pasas vos, Steph? ¿Se escucha? Cuento un poco el recorrido. Bueno, Dale. pensamos acá en anticiparles un poco lo que va a ser la presentación. La idea es poder introducirles de qué va esta propuesta, por qué se nos ocurrió y demás. También un poco qué tiene que ver ahí nuestros recorridos en la propuesta que pensamos. Después, desde el marco de referencia al cual nos paramos para pensar también la propuesta y desglosarlo un poco. Después, hablar de las progresiones que hay en los contenidos de ciencias naturales que se desarrollan a lo largo del proyecto. Y continuar, me parece que la parte más rica y en la que esperamos también que poder intercambiar, contarles algunas de estas experiencias y compartirles un poco del registro fotográfico que reunimos de desarrollar estas actividades. Y después poder seguir pensando entre todos y todas cómo mejorar esta propuesta a partir de las preguntas que tengan o también de contarnos cuáles son sus experiencias similares en estas escuelas para poder ir retroalimentando estas propuestas que, como también un poco lo decía Víctor al inicio, no están cerradas, sino que están en proceso y que siempre las podemos seguir repensando. Bueno, para contarles un poco desde dónde pensamos esta propuesta, como les decía, es algo que creemos que sigue en proceso, que está en desarrollo y en implementación en las escuelas en las que estamos. Tanto Pablo como Tef como yo somos docentes de CABA, que llevamos algunas de estas actividades que vamos a presentar hoy, pero en sí el proyecto engloba varias de las actividades que hacemos en nuestras escuelas. Y que seguimos pensando cómo mejorar estas prácticas para promover estas propuestas didácticas, sobre todo que piensan en trascender los límites del aula, no solo quedarnos en el estudio dentro no solo de la escuela o del aula en sí, sino poder pensar en estos espacios que la verdad nos conflictó un poco cómo pensar el nombre y es algo que venimos a ponerlo sobre la mesa para pensarlo con ustedes también, que para este trabajo elegimos ponerle jardines biodiversos o sendero de plantas nativas, pero que en definitiva queremos pensarlos como aulas a cielo abierto que propicien un espacio no solo de observación y de estudio estricto, sino que promuevan diversas situaciones de enseñanza donde también podamos sentarnos a compartir una lectura, a hacer una escritura, tener registro de aquello que observamos, poder extraer información de ese entorno, de esta aula cielo abierto que como la pensamos así, y que sea también un espacio donde se ponen en juego otras cosas como los sentimientos, como aquello que nos sucede en la escuela, cómo estamos cómodos, cómo nos atraviesa ese espacio, y sobre todo porque creemos que las niñeces ahí tienen un protagonismo fundamental para poder hablar de todo esto en estas situaciones de aprendizaje. Y nos parece importante en ese sentido hacer un foco en el abordaje integral y comunitario del proyecto, sobre todo desde una perspectiva de derechos y atendiendo a este diálogo de saberes con esto que decía anteriormente. Tef o Pablo, si quieren agregar algo. Sí, también podemos, digamos, sumar que una de las inquietudes que compartimos, digamos, tanto Tef como Ariana como yo veníamos trabajando sobre estas propuestas y nos encontramos en la coincidencia de que en las comunidades en las que trabajamos los espacios verdes justamente no son abundantes. Y entonces pensar desde ese lugar en el cual los chicos y las chicas tengan acceso desde la escuela, en este caso, a poder ejercer ese derecho de estar en un ambiente digno, digamos, ¿no? Al menos dentro de la escuela. Y poder como ampliar esa mirada al barrio, en este caso. No sé, Tef, si querés sumar algo de eso. Si no, seguimos.
Bueno, más allá de ahora por ahí conversar un poquito del marco de referencia, también está bueno contarles que al nosotros ser docentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partimos también de pensar este proyecto por la preocupación que hay sobre el extractivismo urbano en esta región, cómo este proceso acelerado trae una problemática ambiental muy notoria. Pues seguramente lo vamos a desarrollar un poco más, algunos de estos conceptos y de cómo nosotros también los percibimos, pero partimos de esta preocupación para pensar en cómo hacemos que los chicos y las chicas de nuestras escuelas también puedan identificar su responsabilidad y por cuidar estos espacios que aún siguen existiendo en la ciudad, pero que sabemos que cada vez son menos. Y cómo podemos pensar ese conflicto ambiental también desde la escuela. Sobre todo porque sigue habiendo una desigualdad en la distribución de los espacios verdes en la ciudad, y es algo bastante notorio. Entonces, partir desde esa problemática para pensar el porqué del cuidado de estos espacios nos parece algo importante. Y en ese sentido, para poder desarrollar el proyecto, nos gusta pararnos siempre desde la ley 27.621, que es la de educación ambiental integral en nuestro país, en Argentina, que aborda sobre todo una mirada integral, transversal e interdisciplinaria que nos interesa para poder abordar este conflicto ambiental. No mirarlo como un hecho aislado, sino justamente como propone la ley, y atendiendo a todas las dimensiones que aborda, como las naturales, las sociales, culturales, políticas y económicas, que hay allí detrás. Y sobre todo, hay algo muy, muy interesante de la ley, que es promover el diálogo de saberes desde los conocimientos científicos y esos saberes populares que también aparecen en las escuelas y que es interesante hacerlas ahí dialogar. Eso en cuanto a la ley. Y por otro lado, nos parecía importante cuando pensábamos en la propuesta en destacar que pueda constituirse en estas actividades para desarrollar estos espacios verdes como un proyecto institucional, por varios motivos. Principalmente porque sabemos que para poder sostener este espacio es importante que haya una institución detrás comprometida a sostenerlo, que sobre todo en un contexto en el que mucho tiende a la individualidad, pensar que individualmente vamos a sostener estas actividades es difícil. Entonces poder tener una mirada ahí comunitaria de estos espacios es importante, y qué mejor que hacerlo institucionalmente con la escuela, con otros compañeros, con familias y con las niñeces. Por otro lado, porque también al ser un proyecto institucional permite destinarle tiempo y recurso humano, justamente, que a veces es difícil hacerlo en soledad, como decía antes, y de manera aislada. Digo, no es lo mismo pensar en una secuencia de ciencias naturales donde abordamos estas problemáticas y que seguramente sean muy ricos, pero tener un respaldo detrás donde toda una escuela pueda compartir este espacio y darle ese sentido es importante. Y sobre todo por lo que también mencionábamos hace un rato, que es que nos va a permitir también que las chicas y los chicos puedan pensarse como sujetos de derechos y enseñarle también a ejercer esos derechos, situándose en estos espacios ambientales, cuidándolos y tomando responsabilidad sobre ellos. No sé si Pablo o Tef quieren agregar algo, si no, sigo. No, acá lo que nos gustaba, nos interesaba compartir el marco de referencia antes de avanzar en socializar puntualmente la propuesta de jardines biodiversos o senderos de nativas en las escuelas, como para esto, justamente compartir desde dónde nos posicionamos y convidar a la lectura también de algunos materiales que son muy recientes. O sea, acá hay gente que está viéndonos desde distintos territorios, pero quienes estamos en Argentina, la ley se sancionó en el 2021, el documento marco que ahora vamos a compartir, voy poniendo ya la diapositiva siguiente, no, es dentro de una diapositiva más, pero vamos a ver los ejes transversales de
la educación ambiental integral que propone son del documento marco del 2022 y hay un material que propone abordajes en el nivel primario y son documentos muy recientes. Entonces queríamos compartir un poco desde dónde nos enmarcamos porque si bien ya veníamos haciendo estos trabajos en nuestras escuelas, o sea, no es desde la sanción de la ley o desde el estudio en esta casa de estudios, en la licenciatura, esto nos permite, digamos, como dar más solidez, más fundamentación y seguir pensando también y posicionándonos con el proyecto, y no necesariamente solo sino pensar otros futuros y pensar en articular nuestra tarea, no solo en nuestras escuelas, sino con la que están haciendo colegas en otras escuelas y en otros territorios. ¿Querés poner la que sigue, Tef? Bueno, y en este sentido nos proponemos promover distintos enfoques o distintos posicionamientos desde el proyecto que pensamos. Uno tiene que ver con poder visibilizar las responsabilidades comunes pero diferenciadas, tanto para nuestros estudiantes como para los adultos también, frente a los problemas o los conflictos ambientales, en este caso, como decía, sobre el extractivismo urbano, y poder visibilizarlas para poder también comprender que como sujetos de derecho y como ciudadanos también hay una responsabilidad sobre asumir un rol frente a estas problemáticas y diferenciarlo de aquellos responsables también que hoy siguen agudizando también algunas de estas problemáticas ambientales. Y por el otro lado, generar experiencias formativas de acción democrática de la mano de estos espacios que queremos generar en clave ambiental. Poder pensar en estas acciones a través no solo del cuidado, sino también del sostén y del armado y de pensar este espacio para proponer diversas situaciones de enseñanza desde los docentes y después desde las niñeces para poder compartir con otros estos lugares. Por otro lado, también en este pensar con otros, poder asumir el compromiso colectivo que conlleva pensar en una sociedad que sea más justa, igualitaria, democrática y sustentable, como también lo presenta la Ley de Educación Ambiental Integral, poder pensar que desde los grupos con los que trabajemos y desde las instituciones en las que propongamos estos proyectos, podemos sostener con la comunidad educativa, invitando a familias, invitando también a conducciones, a poder generar estas acciones en clave democrática para poder seguir pensando en la construcción de esta sociedad que nos invita hoy a repensar varias de estas características que aparecen acá. Y por último, como decía antes, promover que estas actividades sean proyectos institucionales para permitirles a los chicos pensarse y asumirse como sujetos de derechos y ejercerlos, construir en base a estas situaciones de enseñanza, a habitar la escuela desde otro lugar y poder desde la escuela multiplicar aquello que realizan o que les sucede para pensar también más allá de la escuela. Dentro de todas estas propuestas que pensamos, este proyecto y las ideas que tenemos, y dentro de la fundamentación, hay algunos conceptos que van apareciendo y que nos parecía importante poder traerlos para pensarlos junto con ustedes y entender desde qué marco, desde qué enfoque nos gustaría pensar estos jardines biodiversos. Así que ahí Tef va a desarrollar un poco más. Bueno, gracias, Ari. Como habíamos dicho, antes de socializar las experiencias en concreto, queríamos dejar algunos posicionamientos. ¿Desde dónde nos posicionamos para pensar estas propuestas? Como comentaba, los ejes transversales de la educación ambiental integral son los que encontramos que nos dan pie para firmar nuestro proyecto.
ya algunas cosas ya las socializó Ari, así que no voy a repetirme, pero podemos como pensarlo en clave de el proyecto puntual de jardines biodiversos. Por ejemplo, el eje reconocer la complejidad del ambiente me parece que es uno de los más importantes como para comenzar. No sé si todas las personas que se sumaron, que son un montón, y volvemos a agradecer que haya 37 personas conectadas, y bueno, además nos da un poquito de nervios que esto también va a quedar grabado y después se va a poder volver a ver, pero me gustaría saber si las personas que están acá conectadas son colegas, docentes, si trabajan en educación, porque justamente este eje de reconocer la complejidad del ambiente lo que nos plantea es preguntarnos cuáles son nuestras representaciones sobre lo que es el ambiente, qué palabras reconocemos que para nosotros significan lo que es el ambiente. Y eso, para quienes somos docentes, tiene una doble implicación, porque nos lo preguntamos, nos lo podemos preguntar como ejercicio, como ciudadanos de a pie, pero también nos lo tenemos que preguntar como docentes a la hora de pensar, de planificar y de proyectar propuestas de enseñanza, porque hay múltiples concepciones sobre el ambiente y en la educación ambiental también. Bueno, la educación ambiental integral tiene su posicionamiento y piensa el ambiente como un sistema complejo y dinámico, como ya fuimos caracterizando, y eso no es igual a otras miradas que quizás las podemos encontrar en el espacio de las ONG o empresas que tienen también sus sectores o propuestas de conservación ambiental. Tampoco es lo mismo como lo piensa, se piensa en distintos territorios a nivel municipal, jurisdiccional. Bueno, acá hay un posicionamiento que nos da una brújula para pensar nuestras propuestas de enseñanza, que lo que plantea es que lo tenemos que reconocer como un sistema complejo, dinámico, donde hay múltiples dimensiones, como ya lo fuimos caracterizando. Por ejemplo, para el caso puntual de los jardines biodiversos, para nosotros no es lo mismo plantearlo y pensar el proyecto de la nada, sino entenderlo dentro del marco de la fragmentación del ambiente. Estamos en una ciudad, para quien no conoce la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual puede tener cierto imaginario de lo que es, está impermeabilizada por cemento, y si no lo estudiamos, no es fácil visibilizar cuáles son las ecorregiones que habitamos. Tenemos que ir a una reserva que las reconstruyó y las conserva, porque si no, no las podemos identificar a simple vista. Tenemos que estudiar esos cambios y continuidades que hubo en el territorio. Entonces, eso es parte también de reconocer la complejidad del ambiente. Lo mismo pensar que hay una desigualdad de los impactos. Lo que decíamos antes, no es lo mismo hablar de ausencia de espacios verdes en la zona norte de la ciudad que en los barrios de la zona sur, que hay muchos derechos vulnerados, entre ellos el acceso a espacios verdes. Bueno, acá ya estamos también analizando problemas y conflictos ambientales. Ese es otro de los ejes que nos propone la educación ambiental integral, que es poder, como habíamos dicho, ver que hay múltiples dimensiones y actores que participan en tensión, con relaciones de disputa sobre esos bienes. Hablamos de la palabra, de esa frase extractivismo urbano, que bueno, pueden leer Enrique Viale, María Estela Svampa, son autores que lo profundizan. Hay muchos artículos para analizar, no queremos que se vuelva todo tan teórico esta conversación, así ya pasamos a socializar las experiencias en la escuela y que también nos compartan otras experiencias o por qué se sumaron a esta charla, porque quizás estén pensando y planificando hacerlas en sus escuelas, en otros territorios que no sean la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, el extractivismo urbano es uno de los conflictos ambientales que toca de lleno a nuestra propuesta, porque el avance de la ciudad lleva a que nos preguntemos entonces por qué no hay biodiversidad en el barrio de nuestras escuelas. Y los otros ejes, también uno que es muy central en nuestra propuesta, es el cuidado del ambiente y la sustentabilidad de la vida, porque justamente nuestro proyecto, como lo comentaba también Pablo, lo que buscamos es devolver desde una acción ciudadana la posibilidad de habitar espacios enverdecidos, donde
se acerquen insectos, mariposas, revoloteen las aves, y eso nos parece que nos da la posibilidad de tener otra sensibilidad y estar en contacto con la trama biodiversa de la vida, que en las escuelas públicas enseñamos y aprendemos a cuidarnos, a cuidar de otros, y que también no son solo personas, hay otros seres en esa compleja trama de la vida. En un diálogo de saberes, porque busca incorporar otros saberes, otras prácticas, romper con la dinámica escolar que a veces solo estudia las disciplinas estancas, y ahora acá lo que se busca es un diálogo de prácticas y de saberes también en las instituciones, que sea interdisciplinario, que sea entre distintas áreas, y bueno, el eje de ejercer nuestros derechos ya lo fuimos nombrando, desde reconocer las responsabilidades diferenciadas, donde a veces algunos proyectos proponen a las niñeces salvar el mundo. Bueno, acá no estamos proponiendo que individualmente salvemos nada, sino que estamos partiendo desde otro lugar, o sea, no estamos ahora vamos a ver la progresión de los contenidos, no en todos los grados vamos a hablar de la misma forma sobre esta problemática ambiental, pero de ninguna manera entendemos que las responsabilidades son todas iguales, hay responsabilidades diferenciadas, pero no por eso nos inhabilita a tener una participación ciudadana activa en pos de construir una ciudadanía que esté comprometida con el cuidado del ambiente y de la vida. Perdón, Tefi, acá en el chat varios colegas están respondiendo a tu pregunta de que sí, que son docentes, y de que muchos de los que están comentando participan de proyectos de jardín vertical, huerta orgánica, sendero de plantas nativas, etcétera, ¿no? Así que va a estar bueno después cuando se haga el intercambio. Y bueno, nada, eso para decirles que ya avanzamos, así empezamos a compartir, porque esto no queremos que se extienda mucho, así en la parte, dejando de compartir pantalla, nos vemos las caras y le empezamos a poner palabras a dudas concretas, comentarios, lo que quieran socializar. Avanzo. Bien, bueno, acá queríamos compartirles con Tef y con Ariana un poco cuáles son los contenidos que nosotros fuimos seleccionando y qué recorte hicimos en cada uno de los grados para trabajar en estos espacios que están en construcción. La mayoría de nuestras propuestas no iniciaron el año pasado, son propuestas que se vienen trabajando al menos hace 2 o 3 años, y que estamos pensando que se sigan trabajando, ¿no?, sostenidamente en el tiempo en las instituciones. En ese sentido, en segundo grado, en cuarto, en segundo TEF, en cuarto Ariana y yo en sexto, lo que estuvimos revisando fue cómo se iba complejizando el contenido con el que estábamos trabajando, ¿no? En un segundo grado, TEF estuvo trabajando sobre la diversidad de plantas y animales, ¿no? Tratando justamente de poder ampliar el modelo de animal al trabajar con animales invertebrados, ¿no? Poder reconocer partes de los invertebrados, partes de las plantas, eso como contenido, podemos decir, conceptual. Pero de la mano a ese contenido conceptual también estamos pensando que es importante tener en cuenta realizar intervenciones para enseñar otros tipos de contenidos que nosotros de los documentos curriculares que estamos usando los llamamos modos de conocer, que son esos contenidos que de alguna manera favorecen la construcción del contenido conceptual, ¿no? Por ejemplo, la formulación de preguntas, la observación sistemática, la lectura y la escritura, la búsqueda de información, el registro, la comunicación. Es decir, estamos pensando, por un lado, que hay que intervenir para poder enseñar los contenidos conceptuales relacionados con el estudio de las plantas y de los animales, y al mismo tiempo enseñar estos otros contenidos que van a favorecer la construcción de ese contenido conceptual. Para segundo grado. Para cuarto grado, si te quiere pasar, ese modelo de ser vivo, nosotros vamos a ver en nuestras progresiones de contenidos 2 ejes.
básicamente que van a funcionar como si fuera una vértebra, digamos, en nuestros proyectos, ¿no? La unidad y la diversidad en primer ciclo que tienen en común y que tienen de diferente esos animales invertebrados o las plantas, ¿no? Propiciando clasificaciones más, digamos, espontáneas de los chicos y de las chicas en árboles, arbustos, hierbas, o clasificaciones que tienen que ver con cuántas extremidades tienen o qué partes del cuerpo reconocen, para avanzar en un cuarto grado en una clasificación que está más relacionada con la clasificación estándar de la ciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, en cuarto grado, Ariana hizo foco en la clasificación y en la reproducción y el desarrollo de los seres vivos. En relación a la clasificación, estamos ahí ampliando la biodiversidad o el concepto de biodiversidad en relación a los seres vivos, porque en el primer ciclo venían trabajando con animales y plantas, y en cuarto grado se van a sumar los hongos y los microorganismos, ¿no? Y en ese mismo sentido también pensar o no olvidar la enseñanza de los otros contenidos a los que estamos llamando modos de conocer. También hay una progresión en esos contenidos, ¿no? No es lo mismo leer o las estrategias, los recursos, las lecturas que usó TEF en un segundo grado para sus situaciones de lectura que las situaciones de lectura que plantea Ariana en cuarto grado o las situaciones de lectura que planteo yo en un sexto grado. Y avanzando a sexto grado, lo que vamos a ver es que entra, digamos, en juego un otro eje, que es el eje de las interacciones y de los cambios, ¿no? Venimos viendo que los seres vivos tienen ciertas partes, ciertas características, que se los puede clasificar de ciertas maneras, y ahora en sexto grado lo que vamos a poder pensar es cómo interactúan esos seres vivos con el ambiente. Los seres vivos que estuvieron trabajando o que venimos pensando que en una trayectoria ideal los pibes y las pibas vienen trabajando desde el primer ciclo y el inicio del segundo ciclo, ¿no? En ese sentido, en sexto grado, el foco, ¿no?, de la propuesta es pensar cómo los seres vivos modifican el ambiente, qué tipo de relaciones hay entre estos seres vivos, y hay un nivel de aproximación a los contenidos que empieza a ser más explicativo. Nosotros también estamos pensando en que hay distintas formas de aproximarse a estos espacios. En un primer ciclo estamos pensando en un nivel más descriptivo, ¿no? En un segundo ciclo, en sus inicios, en algo más relacional, y en este último tramo de la escuela, en un nivel de aproximación más explicativo. Y retomando de vuelta, ¿no? Así como estamos pensando en una progresión de los contenidos conceptuales, no olvidar la progresión de los contenidos, los modos de conocer. Si querés, avanzamos. Vamos con los registros de la experiencia y empezamos a contar un poco de cómo iniciamos y qué situaciones de enseñanza fuimos planteando en cada uno de los grados. Claro, bueno, acá el segundo grado, como comentó Pablo, lo vamos a tratar de hacer dinámico, pero bueno, también está ilustrado con algunas fotos, cualquier cosa casi también, si quieren, propongo, esto no lo habíamos pensado así, pero si alguien quiere interrumpir, tomar la palabra, también lo podemos hacer. Acá en un segundo grado, yo conocí a los estudiantes del año anterior, ya habíamos trabajado desde la perspectiva de la educación ambiental integral, porque habíamos ido a la Reserva Costanera Sur, habíamos estudiado animales de los humedales, y tenía estudiantes, ahí vi que estuvo escribiendo Paula, de la Escuela Infantil 19, bueno, yo tenía la suerte de tener 3 estudiantes que habían estudiado, hecho el jardín en esa escuela infantil, donde habían trabajado ya con plantas nativas. Entonces, esos estudiantes ya durante todo primer grado fueron manifestando sus deseos, sus inquietudes, y en segundo, que estaba propuesto desde el diseño curricular, abordar el estudio de las plantas, yo tomé la decisión de hacerlo desde las plantas nativas y subir la apuesta y empezar el proyecto con esos estudiantes de hacer un jardín biodiverso en la escuela, porque sabía que había mucha tela para cortar, porque tenía estudiantes con muchas inquietudes y saberes previos.
Entonces se pensó como pregunta, problema escolar, ¿por qué no vemos tantas mariposas en el barrio de nuestra escuela? Y sabían un montón ellos y me dijeron, porque no hay plantas, no vienen las mariposas porque no hay plantas. Bueno, vamos a estudiar las plantas. Y empezamos a estudiar plantas nativas rioplatenses. Y como decía Pablo, bueno, ahí sí la selección de materiales, la mesa de libros informativos o el armado de fascículos donde hubiera información concreta, porque a la vez que estamos estudiando las plantas, estamos completando el proceso de alfabetización de muchos estudiantes en segundo, entonces esa búsqueda de información está muy mediada por la tarea docente. Hay la lectura del primer libro informativo por parte mía estuvo muy bien seleccionado, donde se tematiza una planta, que es el murucuyá, y su interacción con la fauna que coevolucionó hace millones de años en este territorio. Entonces, ahí ya empezamos a articular también con otros actores sociales que nos acercan información y ejemplares para estudiarlos a la vez que estamos leyendo información, poder verlos, ver descriptivamente cómo son las características de las plantas. Ahí Paula corrige que es Escuela Infantil 9 del distrito 19. Che, ¿podemos interrumpir y preguntar una cosita? Vos hablás de la tematización del Mburucuyá. ¿Podés desarrollar este concepto de tematización que para mí didácticamente es repotente? ¿Qué quieres decir con eso? Leímos un libro que se llama Yuyos Nativos, que está centrado en esta planta. Es una planta que no es solamente nativa en esta ecorregión, sino que además está bueno porque en la escuela en el Bajo Flores hay población que también es de migración interna de la Argentina o de países limítrofes, y el mburucuyá es una planta que es nativa en varios territorios, incluido Paraguay. Entonces es como que la podíamos también territorializar porque la conocían tanto ellos como sus familias, y es una planta muy bichera porque atrae polinizadores a un abejorro, atrae a la mariposa espejitos que la usa de planta hospedera, o sea, pone sus huevos ahí. Entonces ya de por sí, para empezar a estudiar plantas y plantas que podemos encontrar en este territorio, hacíamos hincapié y foco en la interacción con la fauna que coevolucionó con esa planta. O sea, como que tematizar tendría que ver esto con poder establecer relaciones, o sea, que lo que vos, el tema que elegís, más allá de este caso particular, digo, para generalizar, elegir un tema, en este caso una especie, o bueno, algo que permita establecer fácilmente múltiples relaciones con distintos campos. Por ahí estás hablando de distintos territorios o distintos orígenes de los estudiantes o animales, o en fin. ¿Tiene que ver con eso, el tematizar, problematizar, resignificar? Sí, podría ser, sí. En realidad, la palabra tematización acá fue como para elegir uno de los textos informativos a leerles, que no fue cualquiera, no fue una enciclopedia sobre plantas de cualquier tipo como para empezar el tema. Pero no es lo mismo que hacer un recorte, ¿o sí? O sea, viste que se habla, digo porque me interesa el término tematizar como algo mucho más potente que un recorte, viste que se habla de hay que recortar. No sé, me gustó. Sí. Bueno, perdón, no sé, después seguimos. No, está bien, igual el tema sí tiene que ver con eso, porque a lo que íbamos, el proyecto más amplio, es a poder abordar a lo largo de los ciclos, digamos, de toda la escuela primaria, que se pueda como incluir también eso, la mirada relacional, las interacciones. Quizás no es lo que pusimos foco en segundo grado, pero bueno, a mí me servía porque nosotros vimos las plantas también según su hábito de vida, cuáles son arbustos, cuáles son hierbas, cuáles son árboles y enredaderas. Bueno, empezar con esta enredadera en particular, a mí, como docente, me pareció que me permitía abrir ese abanico de posibilidades, porque estaba también la puerta de entrada a la interculturalidad, porque yo sabía que podíamos hablar de muchos saberes de otros territorios. Mburucuyá, aprendimos que en guaraní quiere decir criadero de bichos, o sea, también es como todo eso lo fuimos tematizando. De hecho, ellos eligieron esa planta como la planta nativa
para hacer una revista y todo eso, ellos me dictaron todo un texto con todo lo que aprendieron sobre esa planta. Y no solo aprendieron que es una enredadera, que es su hábito de vida, que es a lo que pusimos foco, y cómo es la forma de la hoja, que tiene una hoja palmada, como, no solo pusieron foco en la descripción de las características de esa planta y de cómo se siembra y cómo se cultiva, sino que también lo enriquecieron con todo eso. Por eso la elegí, o sea, sí, es tematizar, ponerse a hacer un recorte, avanzamos. Solo agrego una cosita que como para pensar en esto que contó Tef y en lo que va a seguir también, es un comentario como docente, digo, algo que me parece súper interesante de la propuesta que hace Tef en segundo grado, es como desde el primer ciclo hace un acercamiento, pero no un acercamiento muchas veces entendido como solamente observar plantas y caracterizarlas, sino que hay una búsqueda de información, hay una integralidad en los contenidos y demás, que me parece súper enriquecedor y formativo para esas niñeces, porque en el segundo ciclo, y esto lo digo porque yo tengo muchos más años en segundo ciclo que en primer ciclo, en segundo ciclo para poder llegar a todos estos contenidos y a la progresión que hace un rato contaba Pablo, es importante que haya un primer ciclo donde sucedan estas cosas. Y es algo que tal vez hasta suena repetitivo, tal vez para Tefo, para Pablo, porque lo digo siempre, pero que me parece súper importante porque es más que necesario y porque es un ejemplo de que es súper enriquecedor para hacerlo en el aula y de esta manera, y que incluso tiene mucho sentido o trae muchos otros sentidos para los chicos y las chicas. Eso, perdón. Sí, por ahí también sumar esto que dijo Tefa al pasar, que ella no decidió arrancar el contenido para estudiar sobre las plantas con un atlas donde hay un montón de plantas y donde quizás algunas plantas no tienen mucho que ver con el contexto de la escuela o de los pibes, y además también pensando a futuro, ¿no? Que es una de las plantas que va a estar presente en estos espacios. Digo, esa decisión de utilizar a esa especie en particular para acercar la propuesta, me parece como importante de tenerla en cuenta, ¿no? Digo, ya desde ese momento hay una decisión didáctica, una intervención de Tef repotente, y me parece como que ella lo dijo así al pasar y está bueno como mencionarlo y traerlo. En ese sentido, digamos, la propuesta en sexto grado, nosotros estamos todo el tiempo pensando, así como estamos enmarcados dentro de la educación ambiental integral, también estamos posicionados desde una manera de pensar la enseñanza en nuestras aulas, ¿no? Y desde ese lugar pensamos que es súper importante, o que es importante, que las propuestas de enseñanza arranquen con una situación problemática, ¿no? La problematización de la enseñanza, la problematización del contenido en términos de lo que plantea Laura Sokolowski, una especialista en didáctica de las ciencias de nuestro país, y para poder problematizar ese contenido y de alguna manera recuperar las trayectorias escolares de los chicos y de las chicas, en este caso de los años anteriores, o incluso para poder recuperar los saberes que los pibes y pibas construyen en sus ámbitos sociales, culturales, ¿no? Con sus familias. Para sexto grado, lo que yo planteé como una situación problemática es leer noticias periodísticas, agarrar unas noticias, seleccionar unas noticias que hablaban acerca de la disminución de espacios verdes y, por lo tanto, de animales invertebrados en la ciudad de Buenos Aires. Eso, digamos, me permite o nos permitió, yo trabajo en pareja pedagógica, nos permitió recuperar, bueno, qué es lo que los pibes sabían de los animales invertebrados y de la problemática que íbamos a empezar a instalar, que es justamente la falta de espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O de jardines biodiversos. Para continuar con una posible situación de, bueno, formularnos nuevas preguntas, ¿no? Esa situación problemática, nosotros estamos pensando que tiene esa doble función, ¿no? Conocer qué es lo que los pibes y pibas traen al momento de iniciar el contenido, pero también es una estrategia que nos va a permitir que los pibes se formulen o aprendan a formularse nuevas preguntas, ¿no? Preguntas que si no es en esa situación de enseñanza, quizás los chicos y las chicas no se hubiesen formulado.
Entonces, bueno, ahí hay situaciones que es súper rico pensarlo como situaciones de intercambio horizontal, ¿no? Entre ellos, ellas y con nosotros como docentes, para ser conscientes de qué cosas sabemos y de qué cosas nos interesa pensar, porque esas preguntas son las que se van a ir contestando de alguna manera, actividad tras actividad, y es lo que le va a dar sentido a ese recorrido compartido que vamos a transitar durante una serie de clases. En esa misma, digamos, como parte de este inicio hacia el final de estas actividades, les propuse hacer una encuesta para ver si esta problemática es una problemática de ahora o es una problemática, digamos, sí, de ahora o qué pasaba antes, ¿no? Para pensarlo en una escala temporal. Bueno, ¿qué pasaba antes en nuestra ciudad de Buenos Aires? ¿Siempre faltaron estos espacios? ¿Siempre hubo disminución de invertebrados? Y a partir de ahí, bueno, construir unas encuestas que le íbamos a realizar a adultos, personas grandes, de nuestras familias, abuelos, vecinos, ¿no? Esto que yo estoy contando acá, que está en una diapo, en realidad son varias clases, ¿no? Yo recién traje a una de las autoras, Laura Sokolowski, ella también está planteando esta idea de que las actividades que planteamos como parte de nuestras secuencias son conjuntos de situaciones de enseñanza, ¿no? Situaciones de problematización, de lectura, de formulación de preguntas, de intercambio. Entonces, esto que estamos contando como de manera muy reducida, Tef, Ariana, implementar estas situaciones llevan varias clases, ¿no? Digo, esto que está en la diapo quizás llevó más de 3, 4 clases. Pensar la encuesta, analizar las respuestas, esas respuestas traducirlas en gráficos, que es lo que estaba ahí mostrando, como para volver a tomar o a sacar conclusiones y ver si esas respuestas eran parecidas o no a las ideas que habíamos tenido inicialmente cuando leímos esas noticias. Bien, ¿sí? ¿Seguimos? Estos son algunos registros del trabajo de cuarto grado. Como contaba Pablo hace un ratito con las progresiones, al ser un cuarto grado retomamos algo de la clasificación de seres vivos para después poder abordar el contenido de reproducción y desarrollo. Y para pensar la clasificación, decidí no darles una clasificación a los chicos y las chicas, sino que ellos puedan pensar sobre el concepto de criterio de clasificación. Y a partir de ese concepto, después problematizar qué iba a suceder. Ahí ven que están en distintos grupos y trabajaron todos los grupos con las mismas imágenes de diversos seres vivos, pero lógicamente lo que sucedió fue que cada grupo, por decisión propia, tomó distintos criterios de clasificación, entonces estaban clasificados de distinta manera. Y obviamente la pregunta fue, bueno, ¿y por qué pasa esto? Entonces, a partir de ahí, y de discutir y de que ellos argumenten por qué eligieron esos criterios, pensamos en que, más allá de pensar tal vez de dónde viven algunos seres vivos o dónde están, o qué partes tienen o qué colores tienen, pensar en qué ambiente se desarrollan, cómo interactúan con ese ambiente y cómo interactúan también con otros seres vivos. Y esto nos permitió ir problematizando justamente no la clasificación, sino meternos en el desarrollo de estos seres vivos que necesitan y demás, y pensar el ambiente que necesitan para desarrollarse. Después, más adelante, vamos a ver que nos preguntamos también cuáles de estos seres vivos podemos ver en el entorno en el que estamos. Así que nada, ahí se puede ver cómo estuvieron ahí trabajando con los afiches en grupos y con las imágenes. ¿Quieren seguir? Gracias a los que están escribiendo en el chat, los estamos leyendo. Por ahí no ponemos nada, pero nos encantan los aportes que nos están contando. Sí, ahí tenemos a alguien que levantó la mano. No sé si quiere tomar la palabra antes de que yo vuelva a hablar. No sé si alguien levantó la mano. No, me parece que fue como un aplauso. Ok, bárbaro. Bueno, entonces sigo. Ahí la última persona que escribió es Alicia, con quien tengo el gusto de compartir los viernes en la Reserva Ecológica Lago Lugano, y acá tenemos justo algunas imágenes de una de las salidas que hicimos en esto que dice consulta
a especialistas sobre el tema, que especialistas de diversa índole. O sea, ahí en una foto tenemos a Nahuel Cuba, que forma parte del grupo de árboles nativos de la ONG Aves Argentinas, pero también es voluntario en la Reserva Ecológica Lago Lugano, que es la que tenemos más cerca de la escuela. Estudiamos mucho sobre las plantas nativas, pero también estudiamos mucho sobre qué son las reservas urbanas, cómo protegerlas, cómo protegen el ambiente, las reservas, y fuimos a visitar esta en particular porque hay un trabajo de reforestación con nativas que viene desde el año 2018, muy interesante. Entonces ahí vamos a poder ver especies de plantas nativas y las interacciones que también podemos reconocer en ese ambiente. También fuimos al Paseo Ambiental del Sur, que en la ciudad autónoma de Buenos Aires es quienes tienen un vivero de plantas nativas también muy importante, con quienes estábamos haciendo el contacto, porque nos íbamos de a poco haciendo de ejemplares de plantas nativas para dar inicio a nuestro jardín biodiverso, porque nosotros también propagamos especies. De hecho propagamos 2 especies con los chicos y chicas de segundo grado, pero los seguimos cuidando en macetas un tiempo antes de pasar a la tierra. El año pasado pasamos los ejemplares que nos dieron. Y hay otra foto también de un guardaparques que forma parte de un programa que se llama Escuelas Verdes, del área de comunidades sustentables, que hay una huerta modelo donde hay plantas comestibles, pero también plantas nativas. Entonces visitamos esos 3 lugares para seguir recabando información mientras nos preparábamos para ver qué requisitos tenía cada semilla para propagarlas y diseñar el espacio que íbamos a construir como jardín biodiverso. Muteado. Ahí va, estaba muteado. El recorrido en sexto grado, bueno, nosotros como les contábamos, en mi caso estoy en una escuela en Lugano. Esa escuela tiene un espacio verde bastante amplio que no estaba siendo utilizado. Entonces, luego de instalar la problemática con esta noticia, yo los invité a salir, ¿no?, a ese espacio verde para reconocer, bueno, para ver qué cosas podíamos reconocer en ese espacio, ¿no? Entonces hay algunas fotos de los chicos de sexto tomando nota y registro de aquellos que les parecía a ellos en principio relevante de anotar, de registrar, ¿no? Para que a partir de esos primeros registros yo pudiera empezar a construir con ellos el concepto de ambiente, ¿no? Como ese lugar en el que, bueno, hay algunos componentes que están relacionados con la temperatura, el agua, la humedad, y también en ese lugar hay algunos seres vivos, una diversidad de seres vivos, pensando que también ellos y ellas, yo este grupito de sexto lo conozco desde cuarto, entonces conozco la trayectoria que vienen trayendo. Digo, lo importante que es que hayan visto diversidad de clasificaciones en un cuarto para poder retomar la diversidad de seres vivos, animales, plantas, hongos y microorganismos en un sexto grado, ¿no? En principio, el concepto ambiente acá queda bastante corto, ¿no? Porque es un concepto ya desde las ciencias naturales. Es el lugar en el que están los seres vivos, donde hay componentes biológicos y componentes físico-químicos. Ese es el concepto que después vamos a seguir complejizando. Y por otro lado, en la propuesta para sexto grado, luego de observar de manera sistemática o la primera exploración y de los registros, lo que les propuse es empezar justamente a buscar información acerca de si nuestra ciudad había sido siempre así o qué especies eran nativas de este lugar, para empezar a buscar información acerca de, bueno, especies autóctonas de la ciudad de Buenos Aires y de esos alrededores. Y si alguna de esas especies estaban presentes en este espacio verde que nosotros tenemos en la escuela. ¿Seguimos? Una cosa que se puede decir de la imagen anterior en cuanto a la progresión de los contenidos a los que denominamos modos de conocer, es cómo es la selección de la información, ¿no? La búsqueda de información, la lectura de esos textos, tanto en segundo ciclo como en el primer ciclo. Acá, para continuar en sexto grado, lo que hicimos fue una visita a la reserva ecológica.
y empezamos, al igual que TEF, a ponernos en diálogos con diferentes organizaciones. Nosotros en la escuela cuento con una colega que, nada, la voy a mencionar, a Romina, que ella tiene experiencia en el arbolado urbano y, bueno, tiene contactos ahí con el Grupo Árboles Nativos, que es una organización con la que estuvimos en contacto y es la que nos permitió, digamos, es la que nos brindó algunas especies nativas y con la que pudimos, con ayuda de esta organización, pudimos también, bueno, enriquecer de especies nativas el espacio que nosotros tenemos en la escuela. Seguimos. Bueno, y acá lo que empezamos es a realizar jornadas para preparar el suelo. Acá también está puesto en una sola imagen, pero fueron varias, porque bajo Flores está lo que antiguamente eran los bañados de Flores, que después se fue rellenando con escombros del trazado de la línea A del subte. Entonces, estamos también sobre relleno sanitario, fue un basural. En otras épocas de bañado de Flores ya no queda nada, y la escuela, el espacio que hay en desuso entre el edificio de la escuela y la reja, que lo queríamos aprovechar. Cuando empezamos a hacer las primeras jornadas para preparar el suelo, nos encontramos con que era una tierra que había que mejorarla mucho y que costaba mucho trabajo, porque había piedras, vidrios, restos de escombros. Bueno, acá aparece la parte también de que nosotros le pusimos a la bajada de esta convocatoria el fortalecimiento del tejido social. Fue clave que las familias que también viven en ese barrio y que no tienen tampoco acceso a tierra para trabajarla, tuvieron la voluntad y la disponibilidad para venir varios sábados a poner manos en la pala, la laya y trabajar la tierra, porque había que hacerlo. Fuimos docentes, estudiantes, haciendo otras tareas, obviamente. O sea, se prepara un espacio para las niñeces, pero tuvimos varios encuentros previos para digamos, preparar el suelo. Y después, como también contamos, lo que ellos propagaron se siguió cuidando en macetas, pero sí elegimos hacer una plantación comunitaria de la mayor parte de las plantas nativas que dieron inicio al jardín en el marco de un festival que se hace todos los años en la escuela por la diversidad cultural, cerca del 12 de octubre, se hizo el 19 de octubre, y en ese marco participaron no solo los estudiantes de segundo grado, que están ahí en las imágenes mostrando y contando todo lo que aprendieron sobre las especies nativas que estuvieron estudiando, sino que participaron otros estudiantes, porque el festival era de toda la escuela. Entonces, en el momento que fuimos a hacer la plantación, se dijo por el micrófono y se acercaron estudiantes y familias de otros grados para darle también, digamos, una entidad más comunitaria, y no solo de estos dos grupos de segundo grado que estaban, digamos, siendo parte del armado concreto del jardín. Hoy por hoy toda la escuela sabe del jardín, lo cuida, lo visita, y otros grados están tomándolo para planificar sus propuestas en el aula. Bueno, en estas imágenes están algunos de los chicos y chicas de cuarto ahí haciendo una revisión de los seres vivos que podíamos encontrar en los canteros de la escuela. Había algunas cosas que ya estaban trabajadas. Ahí en uno de los canteros hay una huerta que estaba trabajado por otro curso, y ayudó un montón también para identificar esto que habíamos visto en las imágenes anteriormente, algo como lo que contaba también recién de trabajar la tierra, para ver también qué encontrábamos ahí, lo necesario que es para después poder hacer otras plantaciones y demás. Pero la actividad en general fue el reconocer esta diversidad de seres vivos y ver si había algunos de los que podíamos encontrar que ya habíamos estudiado. ¿Querés pasar, Tef? Bien, bueno, sigo con el recorrido del sexto. Una vez que nos habíamos puesto en contacto con el grupo de árboles nativos, que habíamos ido a la reserva ecológica, que habíamos como registrado el espacio, bueno, nos empezamos a pensar, bueno, cuáles son las posibles o qué acciones podríamos desde nuestro lugar
¿no? Llevar adelante para recuperar ese espacio verde y enriquecerlo en relación a la diversidad de plantas y de animales invertebrados que nos visitaban en nuestra escuela. Es así como empezamos a diseñar ese jardín de plantas para favorecer que aparezca mayor biodiversidad. El foco en sexto está puesto también en poder reconocer las interacciones que hay entre esas distintas especies, la noción de población, ¿no? De comunidad. Empezamos también a involucrar contenidos relacionados con la teoría evolutiva, digo, no olvidar siempre que la construcción del espacio no desdibuja todo el contenido conceptual y los modos de conocer que se van a trabajar en ese espacio. En este caso, ellos y ellas estuvieron diseñando ahí cómo, digamos, por dónde íbamos a hacer los caminos, cómo los íbamos a delimitar, qué tipo de señalizaciones podríamos llevar adelante. Y en la parte de abajo se ven imágenes del armado de este jardín en el periodo de la escuela y la jornada de plantación, que al igual que TEF, en el caso nuestro, en la jornada de plantación participó segundo grado, tercero, cuarto y sexto, porque en mi caso, si bien soy yo quien está contando esta experiencia, porque bueno, como parte de este equipo, en mi escuela somos varios grados los que estamos trabajando en esta línea. Tengo, digamos, mis compañeras que están haciendo un trabajo muy similar al que está haciendo TEF y yo estoy haciendo en cuarto un trabajo muy parecido al que está haciendo Ariana. Entonces hay ahí un trabajo de equipo institucional, docente, que se está llevando adelante en esa escuela, que tiene como estos años que les venía diciendo yo, unos 3 años más o menos, y son fotos de la tercera jornada, y lo que nos pone feliz a nosotros en la escuela, en el equipo docente, con mis colegas, es que año a año las jornadas de plantación son más convocadas, no sé cómo decirlo, hay más gente, hay más presencia de familias, y eso, nada, nos pone muy contentos. Hay imágenes de cuando recién empezaba el jardín, y en las imágenes de abajo, bueno, ya esos son un montón de especies y de plantas, especies de plantas y de animales. Eso. Es importante, pensaba, ¿no? Esto de la participación de las familias, porque plantar, hacer pozos, ¿no? Cortar el pasto, todo eso es mucho poner el cuerpo por parte de nosotros, los maestros y las maestras que estamos llevando adelante este proyecto, pero la posibilidad de involucrar a las familias de los chicos que están trabajando en esos contenidos nos da una mano enorme. Sí, también nos sirve para ir conversando por qué nuestros jardines son así asilvestrados, porque muchas familias también pueden llegar a pensar que o sea, la planta que ponemos capaz todavía no tiene flor, no es tan llamativa. Entonces eso también nos sirve para ir conversando y puliendo algunos mitos, ¿no? Porque quizás esperan acá, por eso es que en esta imagen, que yo con esta es la última que comparto, ya cierro. Un jardín de mariposas, jardín biodiverso. Nosotros no hacemos mariposarios, no controlamos lo que sucede en el ciclo de vida de la mariposa. Es un jardín silvestre, de plantas, de especies nativas. Está abierto, puede venir una avispa y comerse la oruga, y bueno, es parte del ciclo de la vida. Y también nuestras plantas, las plantas nativas, no son nuestras, no son las plantas prolijas del jardín francés que quizás conoce mi familia o las personas que también les gusta, porque a todos nos gusta ver mariposas. Entonces esas conversaciones se van dando al calor de la pala, pasándonos un mate, compartiendo algo rico, y se va charlando sobre eso. También siempre se pide la huerta y está bien, o sea, se puede asociar nativas con huerta porque bueno, hay también mucho conocimiento del trabajo de la tierra desde las plantas comestibles y está bueno articularlo. Bueno, acá se puede ver que ya a los pocos días, pero sí, nosotros plantamos el 19 de octubre y antes de que termine el año ya vimos el ciclo completo de la mariposa espejito, y para los chicos la planta murucuyá, acá está Víctor, lo que vos decías, era su planta estrella. Bueno, vieron los huevos así súper minúsculos en la segunda foto, observaron con lupa, vieron la oruga cómo crece casi 1000 veces su tamaño desde que sale del huevo, y después vieron, no encontramos las crisálidas, o sea, nos faltó ver esa etapa,
y sí vimos las mariposas revoloteando, dejando nuevos huevos y alimentándose de otras especies nutricias que son de las que se alimentan y liban el néctar. Y bueno, al lado también cómo sistematizan la información que van viendo y abajo otras ilustraciones sobre otras especies. Sumando a la importancia que decía Tef de esto, que no controlamos, o sea, no somos un mariposero y controlamos lo que ahí sucede, digo, hay actividades donde se puede ver el ciclo de la mariposa y lo podemos estudiar igual. Sin embargo, no reconocer estas interacciones que se dan ahí en este jardín biodiverso también obtura un poco o limita ese campo de estudio que estamos queriendo tener con nuestros estudiantes. En cambio, poder no solo tenerlo y valorarlo en la escuela, sino que permite reconocer mucho más allá de lo que es el ciclo de la mariposa. Bien, sí, recuperando esto que mencionaba Tef, es verdad, o sea, si alguien visita mi escuela y va al fondo, es muy probable que vea, nada, un yuyal, podríamos decir, ¿no? Porque tenés un yuyal ahí atrás, decir la verdad, Pablo. No van a encontrar, digamos, sí, canteros y esto que decía recién Víctor, un jardín francés, no. De hecho, nosotros cuando nos referimos, nos cuesta como pensar el término, ¿no? Jardín biodiverso, sendero de plantas nativas, espacio asilvestrado, es como, no encontramos, estamos también ahí como en una construcción de cómo denominar a estos espacios que estamos llevando adelante en nuestras escuelas, ¿no? Acá lo que les vengo a compartir es cómo esto se sostiene y nada, hay que mantener ese espacio, hay que regar las plantas. Y algo que no les comenté antes es que estamos, digo, de vuelta, no perder el foco de cuál es el contenido que estamos enseñando. Los pibes volvieron un montón de veces a la observación, al registro, a la búsqueda de información y con eso, en sexto grado lo que armaron fueron códigos QR para identificar a las especies de plantas nativas y cuáles eran las interacciones que tenían esas plantas con especies de animales invertebrados o de animales vertebrados como aves, porque también es un sector de la escuela que es muy visitado por las aves. Entonces, cada una de esas plantas, nosotros ahora tenemos más o menos unas 17 especies de plantas en ese espacio, están identificadas con código QR y hay información acerca de características generales de las relaciones que hay entre las plantas y los animales. Eso por un lado, y en cuarto, por ejemplo, los códigos QR solamente hablan de la clasificación de ese animal. Por ejemplo, hay una ficha donde se muestra a una mariposa y entonces está toda la ficha con la clasificación de esa mariposa. Entonces hay distintos códigos QR, cada uno con una información relacionada con el contenido del grado, ¿no? Yo otra vez quiero recuperar el trabajo en equipo de los maestros y las maestras que estamos llevando adelante este proyecto. Y abajo hay una imagen de los chicos compartiendo la experiencia con el resto de la escuela y yo puse ahí con otras instituciones porque el año pasado vino un jardincito que queda muy cerca de nuestra escuela a visitar el espacio y cuando empezamos a hablar con TEF, también fue la posibilidad de que los chicos de cuarto o los chicos de sexto le envíen videitos a los nenes de segundo de la escuela de TEF contándole cosas sobre las plantas que nosotros teníamos en nuestro espacio y esa información le servía a TEF para trabajarla con su segundo grado. Y en algún momento estamos esperando o esperemos que se dé la posibilidad de que nos visite el grupo de TEF o algún grupo de segundo grado de la escuela. Y también estamos pensando en que este sea un espacio visitado por las escuelas vecinas de Lugano, ¿no? Y ahí termina el recorrido de sexto. Y con esta invitación queremos cerrar nuestro momento expositivo y la apertura también ahí lo que dice Adriana, los videos que nos mandó Pablo de los estudiantes de cuarto fueron como con las imágenes que yo les propuse a mis estudiantes diseñar el jardín.
no se olvida más todo lo que aprendió del Murucuyá, del zarcillo, todo lo saben de la voz de otros estudiantes, que creo que es también la forma más significativa de aprender y de entusiasmarse. Y con esta imagen, este dibujo también lo realizaron estudiantes de segundo grado de un biocorredor. Les contamos que tenemos el proyecto, es acá en la ciudad, pero es válido para que se replique en otros territorios, de hacer trampolines, porque no vamos a poder lograr un biocorredor, pero sí manchones verdes con especies nativas que puedan unir los distintos espacios y senderos de nativas de las escuelas hasta las reservas urbanas ecológicas más cercanas que tenemos, y articularnos para potenciar nuestros proyectos, como comentaba recién Pablo, visitarnos, enviarnos situaciones que escribamos, preguntas, videos, como para potenciar los proyectos de cada escuela. Y ahora sí, de compartir, a ver si tenemos un ratito para intercambiar. Tenemos para compartirles, mientras pueden escribir en el chat y demás, les compartimos una carpeta con algunos materiales que preparamos, que les pueden tal vez servir como material de consulta, y que teníamos ganas de dejárselos. Se los dejo en el chat. Es una carpeta de Drive donde van a encontrar materiales, y está también la presentación que hicimos recién. La subimos por si quieren volver a refrescar algo del recorrido que armamos. Y bueno, y nos gustaría escucharles sus experiencias, o si tienen alguna pregunta, o por dónde andan ahí en sus escuelas en torno a estos espacios que los invitamos también a construir. Bueno, arranco yo ahí como moderador, mientras que los colegas piensan preguntas o aportes. Bueno, primero felicitaciones por el trabajo, por la presentación. Como ustedes decían, no es algo que se hizo y se desarrolló durante el año pasado, sino que ya vienen construyendo hace años. Con Luis los bromeábamos que más que una propuesta didáctica han construido un país, digamos, los colegas con esto, porque no solo son estrategias didácticas, sino espacios, ¿no? Entonces mi primera pregunta, o lo que me llamó la atención, que me gustaría ver cómo lo piensan, es que el otro día las colegas Irene, Julieta y Lorena presentaron, digamos, o profundizaron, tematizaron las salidas didácticas como estrategia para la enseñanza de las ciencias naturales y para la educación ambiental integral. Ahora, esto que ustedes están proponiendo es como la creación de un ambiente, la creación de un espacio físico, biológico, cultural. Entonces, esa tensión, digamos, entre ir a ver algo que hay o crearlo, ¿no? Me apareció esta imagen y les pregunto un poco eso, digamos, y que lo decía Pablo, de que estaba muy contento cuando venían los familiares a ayudar con la pala y la carretilla, y me sorprende alegremente que vos decías que cada vez había más gente que los iba a ayudar. Yo dudo mucho que en mis prácticas cada vez venga más gente a ayudar en algo así. La pregunta es concretamente esto de la construcción de un espacio, como que requiere un compromiso, una dedicación, un trabajo docente, a mi gusto, mucho mayor, más comprometido, más dedicado, que, por ejemplo, una salida, que ya es un montón de laburo, ¿no? No sé, si pueden reflexionar un poco, opinar algo sobre esto. Sí, bueno, contar un poco desde después cualquier cosa Tef y Ariana se suman, ¿no? Sí, claramente, digo, este espacio, la recuperación de este espacio, sin dudas, en nuestra escuela no hubiese sido posible si yo no estuviera acompañado por Romina, por Cecilia, por Julia, por Jessica, por Pamela, digo, mis colegas de segundo, de tercero, de cuarto y de sexto grado, ¿no? Digo, hay algo de poner el cuerpo desde otro lugar, o sea, de comprometerse con la enseñanza de los contenidos, pero también de saber que, bueno, vamos a tener que ir a desmalezar, vamos a tener que ir a juntar tierra, vamos a tener que ponernos en contacto con otros actores sociales, con organizaciones. Nosotros en este momento, bueno, tenemos por suerte conexión con árboles nativos por parte de Romy, pero nos gustaría también empezar a dialogar con organizaciones sociales,
Nada, creo que fue un momento como de empezar a instalar el espacio. Una vez que ya está más o menos instalado, bueno, será momento de empezar a dialogar con otros y con otras. Pero sin dudas que es una propuesta que necesita de otros y de otras. Y no solamente del equipo docente para iniciar y para arrancar, sino de las familias, de los chicos y de las chicas, que como te decía, por suerte, ven el espacio. Nosotros tenemos un IG, donde ahí se puede ver cómo era el espacio antes y cómo está el espacio ahora, y eso sin dudas es el trabajo en equipo. No sé si Tef, Ari quieren sumar algo de eso. No, eso, por eso también la fundamentación de por qué un proyecto institucional, y lo habíamos pensado desde ese lugar, un poco recuperando la experiencia de saber que esto se aborda institucionalmente, y por otro lado saber que si bien lleva trabajo docente y de tiempo, y sí a veces es un poco más de trabajo del montón que ya tenemos, también cuando hay una apropiación del espacio por parte de los estudiantes, ellos y ellas también llevan adelante ese espacio, lo cuidan, lo sostienen, se preocupan, están atentos, y eso colabora también con la práctica. Sí, Irene levantó la mano y la dejo que tome la palabra porque hay mucho ruido ambiente, salvo que me digan que no lo escuchan, pero yo estoy escuchando mucho. Ah, ¿no se escuchan? Ah, bueno, entonces yo quiero agregar algo a lo que están diciendo Pablo y Ari. Es también una apuesta, si se quiere, que hacemos porque es parte de la perspectiva de la educación ambiental integral que queremos construir, porque si bien existe la ley y hay algunas orientaciones para las propuestas de enseñanza, no es que esto ya, digamos, hay a otras experiencias, debe haberlas, pero no están sistematizadas, y es un poco a lo que apostamos, digamos, a construir. En este caso es reconstruir un espacio, intentar crear un pequeño ecosistema biodiverso, pero que no anula la posibilidad de hacer salidas, pero que va más allá, porque lo que busca es lo que le habíamos puesto a la segunda parte de la charla, del título de la charla, al fortalecimiento del tejido social. Y creemos que este tipo de proyectos, que obviamente se encuentra con un montón de obstáculos. Vos lo linkeaste con la charla que dieron las compañeras ayer sobre las salidas, y que muchas veces primero aparecen los obstáculos y las dificultades que nos enfrentamos en la tarea docente para afrontar estas tipos de propuestas, pero a la vez también tiene un montón de oportunidades, porque no es algo que empiece y termina, es algo que necesariamente tiene que involucrar estudiantes, otros colegas docentes, otros actores de la sociedad civil, organizaciones, instituciones. O sea, quizás hay que dialogar también con personas que capaz no quisiéramos hacerlo, pero a la vez son quienes tienen que dar los recursos. O sea, y eso es un aprendizaje tanto para nosotros como docentes, como para también nuestros estudiantes, que ven que la tarea docente y las tareas de enseñanza y aprendizaje no son solamente buscar información o salir a hacer recorridos, sino que implican a veces un montón de desafíos, de dificultades, pero a la vez nos devuelven la posibilidad de participar activamente en esto que decimos otros modos de conocer y habitar el mundo. Bueno, los vamos construyendo y queremos que en el camino vayamos viendo cómo es ese cuidar de nosotros y de los otros y de lo que nos rodea. Eso es lo que a mí, digamos, más me motiva a este tipo de proyectos, y cuando una se encuentra con colegas que lo están haciendo de una manera muy similar y que coincide con los fundamentos, bueno, articularlo, eso le da una potencia mucho mayor y aliviana algunas cuestiones que a veces en la vida cotidiana institucional se hacen difíciles. Bueno, saber que en otras escuelas están también teniendo esas dificultades, socializarnos estrategias, dónde conseguir recursos, eso lo hace como posible. Retomo la idea que se hablaba en la primera charla del lunes a la mañana, que era como la dimensión política o de formación democrática, que ustedes lo nombraron también, de la educación ambiental integral. Entonces, coincido totalmente que participar en este tipo de construcciones de mundos, aunque sean
una huerta, como se decía en los ejemplos, o un jardín vertical, un jardín biodiverso, o alguna otra cosa que se nos pueda ocurrir, una compostera. Bueno, llevar a la acción un proyecto de esta naturaleza conforma también esta dimensión política y de formación democrática, ¿no? Así que también está muy bueno. Como vos decís, coincido también, que hay que pensar cada alternativa didáctica, no, decían las chicas ayer, no es la solución total a todos los problemas de la educación, pero tiene sus ventajas, sus riesgos, sus dificultades, y bueno, uno tendrá que ver en qué etapa está y qué quiere, qué está dispuesto a comprometerse y a hacer. Súper interesante. Irene. Bueno, yo en realidad lo que quería aportar, ahí me pinchaste cuando preguntaste ahí, Víctor. No, lo que quería comentar es que me parece que los dos proyectos parten de un compromiso político. Digo, la educación ambiental integral nos mueve, nos interpela como docentes a una ética determinada, ¿no? A cómo acompañar a los chicos y a las chicas en esta construcción de su ecociudadanía. Y entonces desde ahí es que nosotros habíamos propuesto lo de las salidas. Está muy bueno esto de poder construir espacios verdes en las escuelas. No en todas las escuelas es posible. En mi experiencia, hay algo muy importante que es el tema de la dirección de la escuela, si lo habilita o no. Y ahí hay un palo muy, muy, muy duro que afrontar. Pero volviendo a esta dimensión política de lo que hablaba, las dos, tanto la salida, lo que apuntábamos ayer con el tema de la charla de la salida, es que así como un jardín biodiverso, una huerta, un jardín vertical, tiene que ser colectivo o no lo es, porque es muy difícil sobrellevarlo uno solo. O sea, es casi una tarea titánica. Bueno, pensemos que las salidas también tienen que ser institucionales, tienen que ser grupales, tienen que ser pensadas con otros. No es el docente solo, ¿no? Digo, ahí está otra vez la reconstrucción esta del tejido social que alguno de los comentaristas hacía en el chat. Somos actores políticos, nos tenemos que asumir como tales y tenemos que construir redes, enseñándoles a los chicos y a las chicas a construir esas redes, pero también nosotros mismos construyéndolas. Y en la charla de ayer hacíamos hincapié en lo importante que también es enseñar a construir redes y todo este posicionamiento político en los profesorados, en la formación inicial docente. Nada, solo ese es mi pequeño aporte. Paula, si querés. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, primero nada, la verdad que me anoté porque cuando vi el nombre dije, wow, esto es lo que en algún momento iniciamos allá hace mucho. Imagínense si cuesta ahora, o en estos últimos tiempos, imagínense en el 2013. Era la loca de la oruga y de la mariposa y de las plantas nativas. Donde la educación ambiental éramos muy pocos los que tocábamos el tema como educación ambiental, digamos, que eran como experiencias de ciencias naturales apartadas. Es así, es comunitario, es colectivo porque no hay otra manera. En nuestra escuela surgió en realidad a partir de una salida didáctica al Museo de Ciencias Naturales, donde justo se tocó el tema de por qué había menos mariposas, pero encima enfrente de la escuela está la bendita recicladora de la ciudad de Buenos Aires, donde muere también todo lo que es de construcción, y habíamos estado como 4 días sin clases por el polvo, era irrespirable, habíamos usado barbijos, y entonces nace por esto, ¿no? Justamente un conflicto que se venía dando justo frente a la escuela, y de poder hacer una barrera natural con ese espacio, y digo, se puede, ¿no? O sea, digamos, es continuamente pensar en conjunto, trabajar justamente, yo ahora soy equipo directivo y a todas las escuelas que estoy yendo estoy dejando justamente esto, ¿no? Poder armar estos senderos de nativas y llevarlo, pero allá quedó un espacio de más de 200 metros cuadrados armado, donde también es refugio de un montón de especies, tanto de plantas como de aves. Y bueno, a raíz de ese proyecto surgió el nombre del jardín, que es la imposición del nombre, y los nenes chiquitos, estamos hablando acá de primaria, y por eso me digo, wow, ¿cuánto más se puede seguir haciendo? Porque si nenes de 3, 4 y 5 lo pudieron hacer, en primaria mucho más.
recibían a otros alumnos de otras escuelas, incluso primarias, y le contaban lo que sucedía, hablaban del ciclo, les hablaban de las mariposas, digo, entonces por eso me parece maravilloso esto que se pueda hacer en primaria y que se sostengan, ¿no? En el tiempo. Es posible, no es fácil, pero sí es posible, trabajando en conjunto y justamente aliándose con compañeros que tengan las mismas convicciones. Nada, para mí es maravilloso, lo felicito. Todo lo que estuvieron hablando me identifica y la verdad que, y sobre todo en este momento, ¿no?, que estamos atravesando con tanta negación por todos lados, que lo podamos sostener desde las escuelas creo es lo que nos hace seguir estando ahí al frente. Nada. Sí, pensaba también en la importancia de que la escuela se convierta en un espacio en el que los chicos y las chicas tengan ganas de estar, ¿no? Y si bien es real que no todas las escuelas cuentan con justo los espacios que tenemos Tef, Ari y yo, ver la manera en la que podamos transformar la realidad de los pibes y de las pibas que llegan a nuestras aulas, ¿no? Que es algo de lo que de alguna manera me moviliza a pensar en la enseñanza de las ciencias naturales, ¿no? Cómo hacer que los chicos y las chicas de mi escuela, en el barrio de Lugano, tengan ganas de estar en esa escuela. Y por suerte tenemos, este espacio, y tengo ese grupo de compañeras, son todas compañeras, que acompaña. Quiero sumar una cosa, no sé, por ahí Luis, vos te acordás mejor que yo. El año pasado estuvimos con Luis y otros colegas estaba Adriana también, si no me equivoco, en un SAM, se hizo un encuentro que hablábamos de educación ambiental, y estaba el turco Cafure, que tenía un proyecto parecido en la zona oeste. Y el aporte que él hacía, por lo menos a mí me llamó la atención, y se los pregunto a los expositores, las expositoras, era como la importancia de que estos jardines se transformen en corredores, o sea, no pensar solamente en el espacio de la escuela o donde está instalado, sino en el barrio, es decir, que a lo largo de las distintas cuadras, no muy lejos unas de otras, haya espacios como este. O sea, esta idea que presentaba el turco, que a mí me encantó, porque no la había pensado, en la línea de lo que se está hablando acá, ¿no? Que no se puede hacer solo, bueno, tampoco la escuela sola, es como que tiene que haber en el barrio y en la zona jardines como estos para permitir el crecimiento de esta biodiversidad. No sé si pueden comentar algo sobre eso. Sí, un poco la última diapositiva invitaba a eso, digamos. Nosotros armamos como ahí a fin de año, acá está Nati Cousuelo, que también fue docente mía en la actualización académica en educación ambiental integral. Parte de lo que yo les compartí es un poquitito, una porción de muchos de los saberes que me compartió Nati en esa formación, y ahí surgió el proyecto para mi escuela. Yo terminé esa formación con el proyecto con otras 3 colegas, o sea, yo cursé ese postítulo docente que hoy está en riesgo, o sea, tendría que estar empezando, y el gobierno de la ciudad no habilitó la apertura de esta cohorte, así que es como un momento triste, porque estábamos pidiendo que ojalá haya equipos directivos acá. También se nombró la formación docente, que es importante que se hable de la educación ambiental integral, pero también en la formación continua es muy importante para que otros colegas también tengan una formación, porque podemos socializar proyectos, secuencias, pero es importante también de construir nuestras miradas, por esto mismo que estábamos diciendo. Así que un poco volviendo a la idea de biocorredor o corredores biológicos, al final nosotras pusimos una diapositiva con un dibujo de unos estudiantes y una cosa muy ambiciosa que se llama Proyecto Biocorredor Sur, porque somos algunas escuelas del distrito 19 y del 21 que estamos intentando por lo menos articularnos, saber que tenemos espacios con plantas nativas. Ahí a Paula le agradezco que haya tomado la palabra. En la carpeta que socializamos hay otras experiencias. Hay un PDF de la escuela infantil porque nos lo socializó una compañera tuya, así que ahí van a poder conocer un poquito de esa experiencia que deja un montón de huellas. O sea, mis estudiantes me contaron de esa experiencia o sea, a mí me hicieron ver cómo eso puede, lo que decía Pablo, volver a la escuela a un lugar querido, un lugar
a donde construimos y compartimos experiencias que nos son vitales, que no nos dan lo mismo, que nos dan ganas de habitarla, de cuidarla y de compartir con otros. O sea, no dejan de venir todas las mañanas a contarme que vieron esta flor, esta mariposa, este ave. O sea, eso es hermoso. Y cuando se suman docentes a hacer esos comentarios, una dice, bueno, listo. O sea, que compañeros, colegas que todavía quizás no estén trabajándolo en el aula, me manden un mensajito de algo que leyeron, algo que vieron, porque va en esta línea o desde esta perspectiva, a mí me sigue enamorando del proyecto. Y bueno, un poco la idea fue, en principio, mapear qué escuelas del distrito 19 y 21 están con senderos de nativas o jardines de nativas, y a futuro ver cómo nos articulamos y nos potenciamos. Como dijimos, es un trampolín, biocorredor o corredor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo lo veo muy ambicioso, o sea, tendríamos que hablar se tensionan distintos, digamos, situaciones, digamos, porque hay una deficiencia habitacional muy grande y hay escasez de espacios verdes para poder hacer un real corredor biológico hacia las reservas. Pero sí articular los trampolines o manchones verdes que se están, digamos, multiplicando. Por eso digo, es que es un país lo que están construyendo, chicos, no es una huertita. Che, a mí me gustaría, Natalia, perdón, Pablo, pero después me gustaría, si Natalia nos querés contar un poco lo que decía Paula sobre el estado de los postítulos y cómo está la cosa en ese sentido, si tenés ganas. Iba a hablar Pablo. Dale. Pablo, dale. Una cosita mínima, que sí, la idea de generar manchones verdes o un biocorredor es como un montón, ¿no? En términos de nuestros alcances, pero también pienso como la apertura de la escuela y el acercamiento de las familias y el conocer que pueden ocurrir estas cosas los posiciona a los padres, a las madres, abuelos, tíos, hermanos, en un lugar de conocimiento y decir, bueno, estas cosas podrían llegar a suceder en el barrio y bueno, ¿por qué no en la comuna? ¿Por qué no en el barrio? ¿No? Como esa participación de exigir o pedir que vivamos en un barrio un poco más saludable, donde, bueno, si tenemos este espacio donde es un basural, bueno, tratemos de generar ahí un espacio que no sea un basural. No sé si se entiende a lo que voy, digo, la posibilidad de que las familias vean en la escuela un espacio así, cómo eso podría exigirse, reclamarse en una comuna, al gobierno de la ciudad, digamos, ejercer ese derecho a vivir en un ambiente más saludable en un barrio, ¿no? O en su comuna o en sus cuadras. Lo pensaba desde ese lugar. Solo eso. Sí, como sigue siendo la dimensión esta de democratización, pero más allá de la escuela, digamos, o la escuela como agente de... Muy buen ejemplo, viste que a veces, como decía Tefi hace un rato, hablamos de eso porque en el marco teórico lo entendemos, nos parece bien, pero ver un ejemplo concreto que está funcionando es un golazo, así que buenísimo. Sí, igual insisto, Natalia, me gustaría que nos chismees algo de cómo están las cosas. Bueno, muy cortito. Primero, bueno, gracias, Víctor, por darme la palabra y felicitaciones el laburazo que han hecho Ari, Tef y Pablo, que algunos les conozco. Maravilloso, de una potencia enorme, ¿no? Democratizadora, dijo recién Víctor. Tuvimos 2 cohortes de un postítulo en el Normar 3 para docentes de nivel primario, que se llamaba quizás Educación Ambiental Integral y Enseñanza de las Ciencias en el nivel primario. El año pasado volvimos a presentar el proyecto por 2 cohortes más, nos aprobaron la propuesta pedagógica, nos dijeron muy bien. Pero bueno, ahora en febrero nos dijeron que hay falta de fondos, falta de partida presupuestaria, entonces entendemos, si bien estamos realizando distintas acciones, que no va a abrir la tercera cohorte, porque ya abrieron las de otros postítulos con coordinaciones que tuvimos en comunicación. Y para no dejar ese sabor amargo, la verdad que esos 2 años fue muy potente, se armaron grupos muy lindos, intercambios, ¿no? Esto de construir una perspectiva de educación ambiental integral, una mirada sobre
lo que entendemos por educación ambiental y la IDE integral, qué significa lo integral. Así que, bueno, es una felicidad amarga en ese sentido. Aprovecho para, contar que nosotros en UNIPE nos pasa algo parecido. Veníamos en el año 2021, se armó un CCC virtual federal que tenía alcance en muchas provincias, muy numeroso, y se cortó por falta de fondos a nivel nacional para las universidades. Sin embargo, nosotros no claudicamos en la esperanza de que, esto pase en algún momento, y depende mucho de este tipo de proyectos que, como decía Pablo, lleguen a los territorios y vayan cambiándonos un poco las cabezas, como pueblo, digo, ¿no? Y esperamos que sí, o sea, tenemos en agenda desde la universidad, como ustedes, ¿no, Natalia? El proyecto dentro de la universidad está aprobado, de que esto vuelva a salir de manera virtual, federal, para nivel primario y para nivel secundario, ¿no? Así que estamos esperando que esta ola de bajón por la que estamos pasando revierta y vamos a salir. Igual, Natalia, insisto que este contacto por ahí, ya que ustedes están en Cava y UNIPE también, una de la sede central está en Cava, después tenemos en otros lugares y apuntamos a lo federal, pero poder tener algún tipo de intercambio. De paso, otra cosa que se me ocurre para todos, ahora el 4 de abril se hace un encuentro de educación ambiental integral en La Plata, que organiza Ana Dunrauf con el Grupo de Didáctica de la Ciencia. Nosotros vamos a participar desde UNIPE, con Luis, con otros colegas, en alguna cosita. Sé que Adriana también, con Héctor desde la UNSAM, me parece, ¿no? Sí. ¿Ustedes van a estar, Natalia? Ah, buenísimo. Sí, va a estar la Ucanciani, que también era parte del postítulo acá en el Normal 3, así que sí. Bueno, nada, y a los colegas, Paula, al que sí con la cara, ¿vas a presentar algo? No. Paula Barone. Ah, Tefi, perdón. Tef. Bueno, le leo acá a Paula. Sí. Sí, yo voy a ir con Nati, voy a presentar. Espectacular. Bueno, nada, invitar, ¿no? Hay hasta el lunes que viene, hasta el 17, tiempo para presentar proyectos. Son proyectos como de experiencias educativas en formación docente, inicial y permanente, va por ahí. Pero, digamos, se pide un resumen muy breve. A mí me parece muy importante que podamos participar, digamos, ¿no? Desde los distintos espacios que estamos trabajando con la educación ambiental integral. Que estemos, que nos juntemos, un poco como decía Natalia, para bancar los trapos, más que nada, ¿no? Bueno, perdón, chicos, que interrumpo un poco, pero la moderación es así, ¿vio? No sé si hay más preguntas, tenemos 10 minutitos más hasta que nos echen preguntas o comentarios. Sí, si alguien nos quiere preguntar en lo que podamos resolver de alguna inquietud, si no, ahí socializamos materiales y están nuestros contactos en la presentación. O sea, no molesta ningún tipo de contacto, al revés. Ahí como Paula compartió también su mail, yo le voy a escribir para poder ir a conocer la escuela infantil, que no conozco, o sea, sí conozco a través de la voz de mis estudiantes, pero nunca pude ir, así que me gustaría ir. Pero lo mismo, si alguien quiere escribirnos o quiere preguntar algo concreto de cómo empezar o lo que sea, está bueno también que eso suceda. Yo tengo otra pregunta, si no aparecen. Pregunta, comentario. Ustedes al principio, Ariana dijo que estaban con dudas respecto de si era un aula a cielo abierto, un jardín biodiverso, un sendero de plantas nativas. Eso anoté yo, por ahí había otra o me equivoco. Me gustaría, si quieren, desarrollar un poquito eso, porque es verdad que tienen connotaciones distintas, ¿no? Significa cosas distintas, dispara para lugares distintos, qué sé yo, o relaciona más que dispara, porque la metáfora no es muy agradable, relaciona con cuestiones distintas. Y también un elemento más que pongo a consideración de los especialistas, biodiversidad, como yo estuve leyendo últimamente, implica los tres niveles de organización, ¿no? O sea, a nivel genético, a nivel especie y a nivel ecosistema. Pedazo de nombre ponerle biodiversidad, y por eso pregunto sobre ese tema, la denominación de este espacio, proyecto. ¿Qué estaban pensando? ¿Por qué, Ariana, decías que tenían dudas, qué sé yo? Es que las dudas están hasta este instante. Por una cuestión de tener que ponerle nombre para presentar los trabajos fuimos definiendo, pero tiene que ver un poco con lo que mencionábamos también recién, desde qué lugar
político nos paramos para pensar el territorio, para pensar la escuela, para pensar nuestros propósitos, nuestros objetivos, las niñeces, qué construimos colectivamente, cómo queremos hacerlo. Bueno, encontrar un concepto, una palabra que aborde todas estas dimensiones, también desde una mirada respetuosa del ambiente, nos parece un desafío, y donde encontramos esto como decía Tef, cuando pensábamos en jardín, bueno, muchas veces jardín tiene la connotación a algo estético, cuando sabemos que en muchas de nuestras escuelas es algo que no sucede, y que las familias dicen, ¿y pero la rosa dónde está? Claro. Y bueno, no es algo que va a suceder. La vez que el turco nos contaba, el compañero este que decíamos la otra vez, que en la primera etapa del proyecto de ellos fue, digamos, sacar escombros y qué sé yo que había en el lugar y no hacer absolutamente nada. O sea, dejar que crezca lo que crezca. Y eso era el jardín. Entonces, como vos decís, venía la gente y le decía, ¿qué jardín? Vago, ni siquiera cortaste el pasto, eso decís que es el jardín. Y lo cargábamos nosotros y lo cargaban a él. Porque así cualquiera, loco, hace educación ambiental integral, dejás que crezcan los yuyos y ya está. Entonces esa concepción que vos decís, ¿no? De jardín como algo prolijito, cortadito, simétrico. Bien. Y también con un biocorredor nos pasaba lo que decía Tef hace un rato, que es muy complejo pensar realmente, concretamente en un biocorredor. Y espacios verdes nos parecía que quedaba muy limitado, porque no son solamente espacios verdes, sino que hay un montón de prácticas y de diversidad de experiencias educativas que se dan ahí, que van más allá de tener plantas y aves y demás. Entonces, bueno, seguimos conflictuados ahí con el nombre, los vamos rotando, pero no sé si los chicos quieren agregar algo más a la discusión. Si alguien tiene otra propuesta. Claro, a alguien se le ocurre algo, está bueno. Aula también es media complicada, ¿no? Porque se resume a la que ya conocemos. Aula a cielo abierto, lo habíamos pensado, pero bueno, también tiene ahí como sus límites de tal vez no representar del todo esta combinación de dimensiones que nos interesa pensar para estos espacios. La huerta, fíjate, hay mucha huerta, pero a mí me parece que está tan usado el término huerta, tiene tanta trayectoria y recorrido que también connota algo que no es lo que estamos hablando, ¿no? Estaría bueno. O también está muy asociado a plantas comestibles. Comestibles. ¿No? Está difícil, pero ahora entendí por qué planteabas esa advertencia al principio. Muy bueno, che, muy bueno. ¿A alguien se le ocurre algún nombre? No, y algo, yo pienso que algo de eso, de poder responder a algunas dudas que incluso nosotros tenemos en esta implementación de la propuesta, es lo que nos lleva también a formarnos, ¿no? A ir a los espacios que se plantean como diplomaturas o licenciaturas. Digo, a mí un poco de llegar a un IPE me movilizó este trabajo, de decir, bueno, tengo que empezar a formarme un poco más para ver de qué manera, si bien venía formándome en la línea de Adriana Schneck, de Alicia Mazzarini, los postítulos y los espacios de formación continua que ellas plantean, me parecía que también, o me parece que también en esas inquietudes que tenemos de cómo llamar estos espacios es lo que nos motoriza a seguir formándonos como docentes. Bueno. Aulas a cielo abierto. A ver, Luis, ¿se te ocurrió? No, yo lo que digo es que el nivel de análisis que están teniendo en términos de las representaciones sociales que evocan una forma de nombrar la actividad o no, muestra el compromiso político y la profundidad analítica que nuestros compañeros tienen en su producción. Digamos, el anclaje, el marco teórico y político lo lleva a hilar tan fino como para ver qué evoca la utilización de un término u otro. Así que yo estoy más que agradecido por todo lo que nos enseñaron y no sé, muy orgulloso de alguna manera haber charlado con ellos en algunos momentos, con ellos, con ellas, en algunas de estas cuestiones, porque es muy, muy productivo y muy potente su mirada respecto a estas cuestiones. Así que, no sé, habernos participado de esta discusión semántica, porque en definitiva es eso, el sentido que le estamos dando, ¿no? Que en qué medida ese sentido refleja este compromiso político en momentos donde
en tiempos de cólera, diríamos, ¿no? Así que yo más que muy agradecido, che. Felicitaciones. Yo quería sumar, mientras por ahí también están pensando alguna pregunta o algo que nos quieran compartir, que está bueno, me parece interesante y poder sistematizar las experiencias que estén haciendo, poder registrarlas y no sé si publicarlas, pero compartirlas. Es interesante porque fortalece esta red que estamos armando de escuelas que están trabajando sobre la educación ambiental integral, y además de que quede ese registro y esa potencialidad y que también habla de todo el trabajo y el compromiso docente que hay detrás, también nos sirve entre colegas para poder entablar lo que decía Tef, estas redes, poder trabajar en conjunto, poder conocer de otras experiencias, poder aprender de otras experiencias. Entonces, invitarlas a que en el caso de que estén haciendo, aunque sea algo pequeño o que estén comenzando, ir registrando. Hablábamos, de hecho, del registro fotográfico el otro día presentando la propuesta de que muchas veces nos pasa que, sobre todo en el área de ciencias naturales, si los chicos no están explotando algo y haciendo un súper experimento, tal vez no hacemos un registro fotográfico y demás, pero si están leyendo un libro de ciencias naturales, algún texto informativo que les compartimos, también es importante registrarlo y saber que es parte de la práctica, de la enseñanza, del aprendizaje. Así que bueno, eso, como poder registrar la práctica docente y compartirla está buenísimo, es una experiencia súper linda. También agradecer el espacio porque es un poco de lo que estamos haciendo ahora, y nada, y que esperamos que ustedes también puedan en algún momento ir compartiendo ahí de alguna manera estas experiencias desde sus escuelas. Bueno, parece que vamos llegando al final. De nuevo, muchísimas gracias, Tefi, Ariana, Pablo, por la exposición y por todo el laburo que vienen haciéndote antes de la exposición. Estuvo muy bueno, muy enriquecedor. Gracias a todos y todas los participantes, las preguntas, los aportes en el chat. Muy lindo todo. Bueno, y ahí finalmente les volví a compartir las charlas que quedan para mañana y pasado. Que seguimos hablando de estos temas y construyendo entre todos y todas. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos. Gracias. Un aplauso, Andrea, nos necesitan esta gente. Alta plana. Muchas gracias. Excelente, chicos, excelente. Tremendo, tremendo. Bueno, amores. Adri. Voy a caminar un rato, que estuve todo el día sentadito. Chao, chao. Hermoso compartir con ustedes. ¿Cómo se aprende? Y decía Luis Peretti, el compromiso político, pero también disciplinar, conocen el contenido, y didáctico, porque conocen de la didáctica. O sea, ¿qué más podés pedir? Tienen todo. Y que nos inviten a morfar, ponele. Podemos pedir, sí, que no. Los felicito, felicitaciones a todos. Abrazo. Chau, chau. Muchas gracias, Jessica, debes andar por ahí. Sí, estoy acá todavía. Muchísimas gracias por el acompañamiento, por todo el trabajo técnico. No hay problema, gracias a ustedes por hacer esta charla. Un abrazo grande. Un abrazo, chao, chao.